Esta mujer que estás viendo pertenece al anime Isekai Miyongara y, a diferencia de su versión animada, dentro de su novela existe una presentación bastante épica que demuestra un trasfondo un poco interesante. Se le presenta de la siguiente forma. El narrador comenta que cuando Dios, el creador del mundo, hizo al hombre, lo formó a partir del barro y con sus propias manos. Y después, una criatura que era el homónimo de Dios, un ser de devastación, creó la antítesis a su creación. Creó aquello que lo roba todo. Y así nació, creada a partir del fango, hija de lo que realmente el mundo repudió, el ser más poderoso de todos. O al menos así es como se describe. Atu, a pesar de que inicia como la unidad heroica más débil dentro de todo el juego, ella tiene la capacidad de robar las habilidades de los oponentes que asesina, de aquellos quienes derrota, y no tiene límite de potencial en crecimiento. A medida que la partida del videojuego se iba alargando, ella adquiría más y más poder hasta el punto de, luego de varias horas dentro de una civilización, convertirse en una atrocidad capaz de destruir al mundo sin importar la dificultad en la que esta historia se encontrara. Atu es la respuesta a las situaciones que no tienen escapatoria, y según sea la afiliación de la persona que creó el reino, ella podría simbolizar la esperanza absoluta o el fin de todos los tiempos. Damas, caballeros, por favor sean bienvenidos a este video. Sé que estabas esperando Overlord, pero quería darle una oportunidad a esta historia que estaba saliendo en emisión. Quizás nos importe, quizás nos guste, es algo muy similar a esta serie que hemos estado tratando. La serie se llama Isekai Mokushirouka Mayongara. Está bastante buena. Te traigo datos curiosos salidos a partir de la comparación entre el anime y la novela. Si te interesa, mi rey, por favor ponte cómodo, jala una soda y empezamos con número 1. Te prometo que Overlord sale mañana, pero pues no tiene oportunidad a este muchacho. Sobre la vida y la condición de Ira. Él había nacido en una familia bastante adinerada, pero desafortunadamente su cuerpo había contraído una enfermedad incurable que lo asesinó a los 18 años. En el fondo, su vida fue miserable, por lo menos en lo relacionado a los asuntos del amor y el cariño familiar. Al principio, sus padres sí se preocupaban por él, lo visitaban frecuentemente, pero a medida que recibían las noticias por parte de los doctores que tenía los días contados, ellos empezaron a distanciarse. No querían pasar tiempo con el hijo que dentro de poco iba a fallecer para no sufrir más de lo esperado. Querían alejarse, cortar todos los rastros, todos los tipos de vínculos con él, hasta que finalmente llegó el día esperado y él falleció. La enfermedad fue cruel. Básicamente restringió toda la movilidad de su cuerpo. A duras penas era capaz de mover una mano con la cual se permitía jugar el videojuego en donde esta historia iba a ser desarrollada. Pero eso era todo lo que podía hacer. Simplemente mover miserablemente unos cuantos dedos. Número 2. Y eso me lleva a la segunda curiosidad. Cuando Tacto finalmente nació en este nuevo mundo, él sintió el regocijo de un cuerpo sano. El aire fresco llenó sus pulmones y una alegría que no tenía comparación de cuando estaba vivo invadió su corazón. Sentía que podía correr, sentía que podía saltar, sentía que podía comer lo que quisiera y hacer tantas cosas que en su cuerpo anterior no podría por las limitaciones de la salud y la vida a la cual estaba sometido. Número 3. Esto se podría sobreentender si tú también los has jugado, pero el videojuego de Eternal Fantasy o Eternal Empire, no recuerdo cómo se llamaba en este momento, lo siento, era uno de estrategia, similar a StarCraft, Warcraft, Age of Empires. El muchacho era realmente bueno en este tipo de juegos. Bueno, y digo, era lo único que podía hacer mientras se encontraba dentro del hospital, mientras su vida pasaba delante de sus ojos y él solamente le dedicaba tiempo a este juego. Desarrolló habilidades que lo llevaron a la cima dentro del ranking mundial, completando logros que nadie antes lo había logrado, simplemente porque no tenía nada más que hacer en la vida. Número
Número 4. Las partidas dentro de este videojuego eran largas de cojones. No existía ningún tipo de campaña, no había una historia, simplemente escogías una civilización y la desarrollabas hasta que finalmente conquistabas al mundo o eras derrotado. Alguno de los dos caminos. En el anime se respondió la pregunta de exactamente cuán largas eran estas partidas. La novela solamente decían eran muchas horas. Aquí, en la fotografía que estamos viendo, podemos apreciar que el tiempo promedio de cada una de las partidas, o sea, el tiempo que le tomaba a Tacto Ira desarrollar su imperio y conquistar el mundo, eran 14 horas. Número 5. No me pregunten por qué, pero desde el principio todas las cosas que Tacto convoca o los héroes que están bajo su mando pertenecen a la afiliación malvada. Él es cruel, él es perverso, o por lo menos así está como configurado el videojuego en donde se trajeron sus personajes. Atu se considera a sí misma solo como una criatura que trae el horror, el caos y la devastación a la tierra, y solamente le muestra emociones bellas y de paz a la persona a quien respeta, su rey, muy similar, por no decir exactamente igual, al Albedo de Overlord. Número 6. Tacto, la verdad, él no tenía la confianza de poder levantar un imperio. Él, a pesar de que era uno de los mejores jugadores en un videojuego que aparentaba ser similar en este mundo, él no tenía la confianza para llevarlo a cabo. Pero cuando vio que su compañera de batalla, aquella que siempre lo había estado respaldando durante todos estos años donde su enfermedad lo estaba consumiendo, aspiraba y quería verlo triunfar, él simplemente reunió el valor y la determinación para hacerlo justo por ella. Número 7. La estrategia de aislarse es de hecho bastante factible en muchos videojuegos de estrategia, principalmente porque necesitan el periodo de preparación, cuando ellos tienen que confrontar una guerra justo al inicio del juego, justo cuando no tienen ni soldados, ni recursos, ni una fuente estable para poder sostenerse. Generalmente las partidas siempre terminaban en game over, pero tomando la estrategia de encerrarse en un solo punto, fundamentar las bases, crear una fuerza bélica lo suficientemente fuerte para responder las amenazas del exterior, eran los secretos con los cuales él llegó a ser el número 1 dentro del ranking mundial en este videojuego. Número 8. El explorador era realmente horrible. Según se narran dentro de los textos, la apariencia que él tenía era la de un grillo sin brazos, nacido directamente desde las sombras, y los gritos que él generaba parecían los de un feto que estaba por nacer. Era sinceramente horrible. Incluso Atu le dijo, oye, ¿no te gustaría tocarlo para conmemorar? Tacto Ira le dice a Atu si no le importaría tocarlo para conmemorar el nacimiento de su imperio, y ella le dice, eres un sádico, si me lo ordenas te juro que te voy a bofetear, como si fuera una pareja de amigos. Este mismo grillo explorador tiene bastantes características especiales. No es muy fuerte para la batalla ni tampoco para el combate, pero a cambio de eso tiene la habilidad de ser muy rápido y veloz, inmune a las ralentizaciones, además de tener una fuerte visión que le permite ver en la oscuridad y a largas distancias. Número 9. El mana es más o menos una estadística adicional que el reino necesita para prosperar y florecer. De la misma forma como el oro, la madera, la comida, el mana servía como la cuarta parte fundamental para el desarrollo del imperio. Cuando Tacto vio que tenía solo 200 puntos se sintió bastante mal. En el fondo pensaba que era miserable, pues él estaba acostumbrado siempre a tener decenas de millones de puntos para poder fortalecer a su ejército. Claro, debido a que la última partida que él jugó tenía esta cantidad de poder. Se comenta acerca de una invocación de emergencia para sobrevivir a situaciones inesperadas. Las invocaciones de emergencia, a pesar de que consumen mana como no tienes idea, también tienen una función bastante curiosa. Su coste se reduce a medida que tienes edificios especializados para la creación de los conjuros que estás haciendo. Es decir, si tú vas a invocar una criatura guerrera porque estás en una situación desesperada en donde necesitas soldados, si tienes cuarteles o edificios o herrerías especializadas en artes bélicos, el mana necesario para invocar al guerrero se reduce considerablemente.
Número 10. Verán, Atu es sencillamente una mujer asombrosamente fácil. Y esto lo reconoció el mismo protagonista, entendió su psique al momento de conocerla. Una mujer que le aplaudía todo lo que él hacía, así fueran ideas completamente absurdas. Lo comprendió porque para ella, su hombre, Ira, era todo lo que este mundo podía ofrecerle. No conocía más. El único hombre, el único amigo, el único varón, el único compañero de armas que ha estado con ella desde que tiene uso de razón. Por ende, le perdona todo. Sin importar sus errores, ella simplemente lo dejaría pasar. Una rem para un sur, sinceramente. Número 11. Resulta que cuando los elfos oscuros llegaron hacia donde se encontraba Ira, ellos estaban en una condición bastante terrible y demacrada. Ponerle músculos a una persona que estaba descrita como raquítica es realmente cruel para la versión animada. Sí, entiendo que dentro de la novela existe una ilustración en donde se le ven gigantescos los brazos a este líder de los elfos oscuros, pero la verdad es que la novela decía de que el cuerpo de él se encontraba tan debilitado que un simple niño humano podría vencerlo con somera facilidad. Cualquier brisa de viento un poco fuerte se lo podría llevar, y sus huesos estaban tan pegados a su piel que los músculos que en alguna oportunidad representaron la gloria de un guerrero considerado como un héroe dentro de su pueblo fueron cosa del pasado. Número 12. A pesar de que su cuerpo ya no se encontraba en su mejor momento, su carisma aún permanecía, y toda la tribu de los elfos oscuros seguía al guerrero guía porque a medida de todos los años, a medida de la incrustación de todos los campos de batalla, él siempre demostró tener ese espíritu inquebrantable que los motivaba a todos a avanzar. Su actitud, su carisma, su encanto motivaba a los hombres a sobrevivir, y por eso lo seguían. Simplemente porque él reflejaba una luz de sol que les traía esperanza a una muerte inimaginable. Número 13. Resulta que cuando el héroe de los elfos oscuros, Guía, vio a Tacto, la novela lo describe de una forma bastante terrorífica. Lo narra como si fuera un error de este mundo. Era imposible de poder diferenciar su rostro. No sabía si era un niño o una niña, y la voz que sonaba ni siquiera tenía emociones. Era carente de todo, aunque la voz era principalmente por sus problemas de comunicación. Cuando lo vio, pensó que el mundo había creado una aberración y esta ni siquiera tenía ninguna forma de manifestarse en la tierra. Por eso él sintió el peligro y sabía que esta entidad podría representar el fin de su tribu si no se cuidaba. Número 14. En el encuentro con la tribu de los elfos oscuros, Atu mantiene una personalidad bastante fría, bastante arrogante, como si mirara a todas las personas como seres inferiores. Esto era un farol. Ella realmente estaba actuando como un ser superior para que sus oponentes, o en este caso, los elfos, no pensaran que eran más fuertes que ellos. Manteniendo esa actitud de superioridad, eliminarían cualquier espíritu de lucha por su parte y se someterían. Sería lo mejor, teniendo en cuenta que ellos actualmente no tenían ningún medio de defensa para enfrentarlos. Número 15. Las manzanas que el protagonista les había entregado a los elfos oscuros tenían un sabor divino. En este mundo existen las frutas, pero la concepción que los humanos, o más bien los habitantes de esta tierra, tienen acerca de ellas es frutas, o al menos productos que son comestibles pero que tienen sabores bastante amargos o ácidos. Mayormente se necesitaría tener bastantes procesos para convertir estos materiales en cosas comestibles. Por eso, encontrar este tipo de alimento, esta fruta, entre comillas, era algo extraño. Una papilla que cuando la mordían y la mascaban revitalizaba sus energías, no era algo que se encontrara en los campos de este mundo. Número 16. Cuando el líder de la tribu se arrodilló,
Todos recordaron la misión. Estaban absortos comiendo la comida que él les había entregado. Estaban llenando sus estómagos felizmente. Pero cuando su capitán no dio ni un solo bocado y suplicó poder llevarse estos alimentos a los niños que estaban falleciendo de hambre, todos sus seguidores rápidamente apartaron sus bocas de las comidas que estaban digiriendo. Y así, tomando la misma postura que su señor, suplican el mismo deseo, recordando que su trabajo era salvar a los infantes, mas no llenar sus estómagos. Número 17. ¿Saben cuáles son los beneficios raciales de ser un elfo oscuro? A cambio de ser abandonados por la luz, ellos ya no podrían utilizar ni magia ni poseer los talentos benditos de los arqueros. Pero obtenían una resistencia al fuego bastante decente, a las enfermedades y una capacidad para poder ver en la oscuridad. Básicamente los convertían en ladrones. Algo que pues podría ser injusto, es porque son negros. Es curioso. O sea, son elfos oscuros y su profesión idónea es ladrón. ¿Qué? ¿Porque son negros? Ahí sí la novela se marcó un 10. Número 18. Luego de que Tacto les ofreciera tanta comida, ellos no fueron capaces de transportarla toda. Solamente pudieron llevarse entre sus manos y las bolsas que tenían a la mano un 10% de todo lo que ofreció, y el resto irían por ello el día de mañana negociando con sus ancianos para tratar de encontrar un acuerdo mutuo que beneficie a ambos. Número 19. Luego de que ellos comieran, llenaran la tripa durante más de una hora, casi toda la tribu no fue capaz de contener el sueño. Con un intestino lleno, la dormición se acercó y finalmente todos cayeron inconscientes. Solamente quedó despierto el anciano que dirigía a estos elfos oscuros y el representante de ellos, el que en algún momento se llamó como el rey, el héroe de estos. Número 20. Esta es tremenda referencia que existe en la novela. En la discusión que tiene el héroe de los elfos con su líder, él menciona que el rey del caos, el rey de la devastación, es la entidad que, una vez siente que el mundo se encuentra bastante sobrepoblado, los extermina a todos para iniciar desde cero. No, esto no es un Thanos, esto es un Tengen Toppan Gurren Lagann, haciendo referencia clara bajo el mismo precepto de los hombres antiespirales. En el momento en el que nace la persona 1.000.000, ellos se presentan en el mundo para corregir los sobreexcesos y mantener un orden en todo. Número 21. Resulta que los seres malignos tienen una consistencia entre todos ellos. Jamás ayudan por bondad. Nunca colaboran a una persona en pos de salvarlo de forma altruista. Si lo hacen será mediante un contrato muy abusivo a la otra parte, en donde básicamente entregan su alma o los engañan para eventualmente hacerse con algo muy importante de ellos. Es por eso mismo que el anciano estaba preocupado. Ningún ser maligno ofrece ningún trato sin contrato o por mero altruismo. Sentía que lo que estaba a punto de venir sería algo terrible para su gente. Número 22. Cuando Ira reconoció que tenía problemas de comunicación, Atu se desesperó. Ella, a pesar de que tenía las memorias de ser la mujer más fuerte de toda la historia, en algunas partidas donde conquistó el mundo, sabía que había una sola cosa que no podía derrotar, y era la melancolía y la tristeza de su señor. En esta oportunidad le dice que él no debería preocuparse por hablar de ninguna persona, ni tampoco con ninguno de los representantes. Un rey siempre delega funciones, y ella se encargaría de eso de aquí en adelante. Al ofrecerle esta posibilidad, esta forma de poder superar sus problemas, él se conmueve de puro corazón y la abraza de la forma más tierna y romántica posible. Pero su evento canónico, el momento de la reproducción y la detonación, es interrumpido por el explorador que estaba mirándolos. Su apariencia era grotesca y eliminó cualquier libido que existiera en el corazón de ellos. Y bueno, señores, ese sería el capítulo número 1 de la serie. Si te gustó, dale like, me gusta, comparte. Créanme, como estoy acostumbrado a sacar videos de 30 minutos, hacer uno de 18, 19, casi 20 se me hizo corto. Y nada más, mi rey, este fue el viejo Micael y te deseo una feliz noche. Adiós.